Buenos días y feliz sábado. Buenos días y feliz sábado. Gozosa de estar aquí compartiendo con mi segunda casa, la Iglesia Adventista de Espinar. Gracias, Wanda, por esa melodía que realmente pues, nos eleva al cielo y anticipa, ¿verdad?, esa presencia que queremos del Señor y decirle constantemente que queremos amarlo más. Les cuento una historia que me ocurrió en el colegio. Para los que no lo sepan, yo trabajo en el colegio de Mayagüez. El colegio de Mayagüez tiene muchos edificios. En el primero que yo trabajé era el edificio que está albergado para las matemáticas. Se llama el edificio Monzón. Y allí en el edificio de matemáticas había un profesor que ya para ese entonces, esta historia ocurrió hace más de una década, ya para ese entonces pues tenía ya edad para jubilación. Y algo que a mí siempre me llamaba la atención del caminar de ese profesor es que él iba siempre como por los pasillos acelerado, caminando, y iba como en un paso tipo trote, aun cuando era un adulto mayor, iba como un pasito como trotando e iba siempre acelerado por el pasillo. Y yo pensando, ¿verdad?, como era matemático, quizás está pensando en alguna ecuación matemática, la derivada, los que saben de esas cosas, alguna suma, algo matemático mientras iba caminando por el camino. En una ocasión yo iba saliendo, íbamos caminando en la misma dirección, iba yo saliendo de una oficina y él iba pasando en su paso acelerado de trote y me empujó, me impactó, y ese impacto que le dio a mi cuerpo, que soy una persona pequeña, hizo que yo me cayera en el suelo. La tragicomedia del asunto es que él nunca se dio cuenta que me atropelló. Esto es como un hit and run. Él siguió en su trote por el camino y nunca se dio cuenta que me atropelló. Y todos aquí hemos tenido caídas. Yo tengo un inventario de caídas extenso. No sé cuántos me acompañan en eso. ¿Hay alguien que me acompaña en eso? Ya no me siento sola. Tengo un inventario de caídas extenso, especialmente en el colegio. Así que esa caída tuvo impacto fuerte para mí, porque yo sentí como cuando sientes en el impacto del hit and run, lo que se llama, ¿verdad?, el cuello, el whiplash. Eso yo lo sentí en esa caída y tuve que buscar posteriormente ayuda médica. Pero el hombre ni siquiera se dio cuenta. Así que después cuando yo lo veía caminando por los pasillos, yo me iba en una esquinita que me fuese a atropellar en ese momento. Les cuento dos instancias más de mis caídas, porque si no estaríamos el culto completo, yo dando testimonio de mis caídas, pero en torno al edificio de Monzón. En una ocasión, iba caminando por el costado del edificio de Monzón, dirigiéndome hacia el centro de estudiantes. Es una bajadita y en esa ocasión fue una roca la que me hizo tropezar y caí de rodillas. Esa caída fue dolorosa porque la rodilla se me abrió, y más que dolorosa física, era como dolorosa emocionalmente, como que ¿cuántas veces me voy yo a caer? Entonces agarré la roca, de hecho esto hace más de 7 años, agarré la roca y me la llevé a mi oficina, ¿verdad? Porque el caer, cuando caes, porque tienes un tropiezo, específicamente una roca, te da el significado que más adelante te puedes levantar. Y eso pues lo dejas allí como testimonio. Así que yo he dejado esta roca en mi oficina como testimonio, y miren cómo era, que fue con la que me tropecé. En una tercera ocasión, es la última que les voy a contar de mis caídas, esto fue al frente de Monzón. Monzón estaba en remodelación y había un encintado, ¿verdad?, que no se podía caminar por donde, ¿verdad?, es el lugar determinado para caminar. Así que yo iba caminando por el patio de Monzón, por la grama. Y allí en la grama estaba completamente verde, pero pues había un boquetito.
Y allí cayó mi pie y yo caí allí en la grama de Monzón. Esa caída fue con gracia, porque yo ya con esta experiencia que tengo de las caídas, decidí quedarme un rato allí en lo que me reincorporaba el cuerpo, y unas compañeras que me vieron no reaccionaron rápido porque ellas pensaron que yo estaba allí tirándome selfies. Nada que ver. Era una caída, y ya con la experiencia que tengo de caídas, pues me tardé un ratito en reincorporarme. Pero volviendo a la primera historia que les hice de este caballero, de este profesor que me impactó, y yo decía, pues, no me vio, siguió caminando. Lo gracioso de este asunto es que esto de que la gente me impacte en el camino con su cuerpo, a mí me pasa con frecuencia. Puedo estar con mi esposo en un centro comercial, estamos los dos de la mano y a mí la persona me pasa por el lado y me da, me mueve, me impacta, y me pasa con cierta frecuencia. José, que está ahí al frente, puede dar testimonio de eso, que es algo que yo no entiendo porque me pasa. Y entonces retóricamente yo me he hecho la pregunta en muchas ocasiones, ¿será que yo soy invisible? ¿Será que la gente no me ve? O sea, porque me pasa a mí, no a él, él está al lado mío. O sea, porque este señor me arrolló y ni siquiera se dio cuenta. Me hago la pregunta retórica, si soy invisible. Y ahora te pregunto a ti, Iglesia Adventista de Espinar, si en algún momento de tu vida tú te has sentido invisible. Y te pregunto específicamente a ti, mujer de la Iglesia Adventista de Espinar, y las mujeres que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, ¿alguna vez te has sentido invisible? Esto de la invisibilidad nos puede pasar a cada uno de nosotros, pero históricamente le ha pasado más a las mujeres que a los hombres. Históricamente, y sustentado con datos empíricos, le ha pasado más a las mujeres que a los hombres. Por eso es que se ha determinado un día, mañana, 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El génesis de este día fue por las luchas de las mujeres tratando de tener igualdad de salario como sus pares masculinos. Y en el 1908 hubo una manifestación en Nueva York de miles de mujeres tratando de llevar la voz de esa igualdad. Y de ahí es que nace el Día Internacional de la Mujer, por esa invisibilidad que se ha dado constantemente. Más adelante, en el 1911, sucedió algo terrible en una fábrica. Los patronos de esas fábricas la cerraban herméticamente para que sus empleados no se cogieran breaks, no se salieran de la fábrica. Y esa fábrica se incendió y las personas no pudieron salir. Pero las personas, en su mayoría, eran mujeres. 146 personas fallecieron, eso fue en el 1911, fallecieron, y de esas 123 eran mujeres y niñas que fallecieron en ese entonces. Así que ese es el génesis del día que conmemoramos mañana, el Día Internacional de la Mujer, que vino a consecuencia de esa invisibilidad histórica que se ha dado para el género femenino. Actualizándoles, porque les dije que había datos empíricos, y quiero darles algunos datos que son de la ONU. Desde el 1975 la ONU está conmemorando el Día de la Mujer, porque hay unos datos empíricos que todavía hoy en día pasan de invisibilidad y desigualdad. Les doy 3. Ha crecido el número de mujeres que viven en contexto de conflicto y crisis, una cifra que duplica con creces la registrada en el decenio de 1990. Casi un 10% de las mujeres y las niñas del mundo siguen sumidas en pobreza extrema con escasas posibilidades de salir de ellas.
en 113 países, la jefatura del Estado nunca ha estado ocupado por una mujer. Y la crisis mundial, que es lo más que vemos nosotros en los medios, de violencia contra las mujeres y las niñas, continúa y muestra escasos indicios de remisión. Alrededor de 736 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual. Estos son datos empíricos de las Naciones Unidas, de la ONU, que esa invisibilidad continúa más para las mujeres. Y el registro bíblico, y es lo que vamos a contemplar en la mañana de hoy, en Génesis 16, nos cuenta de una mujer que estaba totalmente invisibilizada. Todos los que quieran acompañarme, vamos a estar transitando en Génesis 16, que la Biblia que tengo se titula Nacimiento de Ismael, Sarai le da Agar a Abraham. Vamos a estar contemplando esa historia en el nombre del Señor en la mañana de hoy. Esta historia es bastante breve con relación a otras historias de la Biblia. Se nos dicen datos puntuales que nos pueden llevar a nosotros pensar qué va a estar pasando en ese contexto histórico en ese momento. Es una historia que es breve dentro de la narrativa bíblica, pero que es poderosa. No es la historia de Abraham la que les voy a contar, ni del pacto, ni de las grandes promesas que Dios hizo al pueblo. Es la historia de una mujer que aparece en silencio dentro de ese relato. Una mujer que la presencia podría parecer secundaria a la de las historias de los patriarcas. Su nombre es Agar. Agar no es parte del linaje del pacto, no es una matriarca de Israel, no es una jueza, no es una reina, no está destacada en la genealogía bíblica, no tenía posición social dentro de la estructura en la que ella vivía. ¿Qué sabemos de lo que se desprende en la Biblia? Que era mujer, que era egipcia y que era sierva o esclava. Conocemos esos tres datos de Agar y que vivía en la casa de Abraham y Sara, en ese entonces Sarai y Abraham. Para comprender esa historia, vamos un poquito al contexto. Desde Génesis 12, Dios le había dicho a Abraham que haría de él una gran nación, de todas las familias que serían bendecidas por medio de su descendencia. Y en Génesis 15, mirando ese contexto, reafirma la promesa y le muestra las estrellas del cielo y le dice, así será tu descendencia. Pero hay un problema en la historia. Los años pasaban y la promesa no se daba. Sara ya era adulta mayor y seguía sin tener hijos. Ya cuando Dios llamó a Abraham para darle esa promesa, ya él tenía aproximadamente unos 75 años. Y en ese contexto, entonces, surge Agar. La Biblia no nos da muchos detalles. El texto pues nos dice, como dije anteriormente, que era egipcia, que era sierva. Y una posibilidad interesante surge cuando miramos ese contexto. Ustedes recuerdan que en Génesis, si vamos a la Biblia en Génesis 12, o recuerdan el relato bíblico de cuando Abraham tuvo que dejar su hogar porque había hambruna y fue hacia Egipto, que la belleza tan extrema de Sara, como lo relata la Biblia, él tuvo preocupación de que los hombres y el faraón se iban a fijar en su mujer y en ese momento dijo que era su hermana. En esa belleza extraordinaria que tenía Sara, le trajo privilegios a él, porque entonces el faraón le regaló ganado, le regaló ovejas, le regaló siervos, según declara la palabra. Entonces podemos pensar que ese es el contexto en que Agar llega a la casa de Abraham y Sara,
fue quizás una de las siervas que le obsequió el faraón en ese momento, en ese entuerto que hubo, ¿verdad? En ese drama que hubo, que después el Señor hirió la casa del faraón, ¿verdad? Por Abraham haber omitido lo que era la verdad, que era su esposa, pero ese contexto le dio un privilegio a Abraham, y cuando él salió de Egipto, salió con más riquezas de las que él ya tenía, y sus riquezas también incluyó siervos y siervas. Podemos pensar, aunque el texto bíblico no lo dice explícitamente, que podría ser esa forma en la que llegó Agar a la casa de Abraham. Así que si esto, ¿verdad? Si podemos extrapolar eso, es bien, podríamos decir que es algo irónico, ¿verdad? Que la decisión que tomó Abraham en esos años en egipcio de decir, ¿verdad?, que Sara era su hermana, más tarde se entrelazaría en una historia importante que no se había anticipado. Así que en el mundo antiguo, en la esclavitud, se suponía que la persona, como establecimos desde el principio, se establecía que un esclavo era completamente invisible. Tenía que estar a la merced de sus amos. Y eso fue lo que pasó con Agar. Vamos al verso bíblico, vamos a leer la historia desde allí, en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Esto era una práctica que había en esos tiempos, que está documentada en libros históricos descubiertos en Mesopotamia, donde aparecen contratos familiares, donde una mujer que no podía tener hijos podía entregar una sierva para que tuviera un hijo en su nombre. También está establecido en el Código de Hammurabi, uno de los cuerpos legales más antiguos que conocemos, y allí se contemplaban esas situaciones en las que la sierva podía ser utilizada para tener descendencia cuando la esposa principal pues no podía concebir. Ahora, esto está documentado históricamente y culturalmente y socialmente. Nosotros como pueblos nos socializamos de acuerdo a donde estamos, a donde nos vivimos. Esto es lo culturalmente aceptado. Lo culturalmente aceptado no tiene nada que ver con lo que Dios estipula para cada uno de nosotros. Y ya el Señor había estipulado en la palabra y le había dicho con su voz audible a Abraham que tendría grandes generaciones. Sin embargo, ellos siguieron la corriente de la cultura y la corriente de la socialización para entonces llevar a cabo un plan más allá de lo que Dios ya les había decretado. Y la historia de Agar entonces nos recuerda que las decisiones humanas pueden producir profundas heridas en la vida de las personas que están involucradas. Agar no tenía la posibilidad de aceptar o rechazar esta situación. Simplemente habían dos personas conversando, dirigiendo la vida de una tercera persona que no podía tomar ninguna determinación. Y Abraham escuchó la voz de Sarai y aparentemente el plan funciona. Verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Estos 3 versículos se leen rápido. Nosotros los decimos rápidamente,
pero el contexto emocional de lo que debe estar pasando en esa casa en ese momento es inmenso. Ya sabemos que Abraham era un adulto mayor y no tenemos la Biblia no nos registra la edad de Agar, pero tiene que estar en edad de concebir, así que era mucho más joven de Abraham. Ella no está involucrada sentimentalmente ni enamorada de Abraham. O sea, le han obligado a hacer algo en contra de su voluntad. Esto poniéndolo en los contextos de hoy en día, estaría juzgado por un código penal, ¿verdad? Si a una persona la obligan a hacer algo íntimo en contra de su voluntad, tiene peso legal. Claro, estamos hablando de otros tiempos, pero a lo que yo quiero llevarles es a la parte emocional del asunto de lo que estaba pasando en esos momentos en casa de Abraham y de Sara. No tenía decisión, no tenía igualdad de condiciones. En nuestros tiempos esto sería algo impensable. Así que como la Biblia no entra en esos detalles, es algo que podemos extrapolar de ese momento. Sabemos que no era una relación romántica, sino que fue utilizada como subrogada para concebir un hijo que sería la descendencia de ellos, según ellos entendían socialmente y culturalmente como se hacía en ese tiempo. El texto bíblico dice, y vamos allá a la Biblia, verso 4, y él se llegó a Agar y luego concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Tampoco sabemos el contexto de a qué llegaba eso, pero poniendo nuevamente a Agar en su lugar, mujer, extranjera, esclava, ese contexto no podía llegar a mucho. O sea, ella no se podía enfrentar a sus amos abiertamente, porque la pena podía ser su muerte. Vamos a hablar claro. Quizás ese desprecio era alguna mirada, por ejemplo, ella estaba embarazada, por poner algún ejemplo que se me ocurre a mí en mi mente, extrapolando los hechos. Ella podía estar embarazada y Sara la envió a hacer algo y ella, ay no, que me siento muy mal ahora, o quizás alguna mirada. Quizás ese era el alcance del desprecio, quizás esos pequeños gestos cotidianos, algunos silencios de esos que están cargados de mucho significado. Pero la situación se vuelve tensa. Sigamos allí en el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. La situación está tensa. Es evidente que en esa casa hay un mar de emociones en todo momento. Y entonces es Agar la que toma la decisión de irse de ese lugar. Toma una decisión que es desesperada. Agar huye. Y aquí aparece un detalle, ¿verdad?, desapercibido de esta historia. Hasta este momento del relato, absolutamente nadie que esté registrado en la palabra le pregunta a Agar cómo se siente de esta situación, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, cómo le va en su embarazo, si puede tomar decisiones en su vida. Otros determinan su destino. Nadie habla con ella, nadie le pregunta su historia, nadie le pregunta su dolor. Así que Agar toma una decisión y huye al desierto. Y el texto bíblico dice que se dirige al camino de Shur, una ruta que conecta Canaán con Egipto. Probablemente Agar estaba intentando llegar a su tierra natal. Vamos a ir a ese momento, a esa escena, un momento. Imagínate un desierto.
Abraham lo había recorrido, ¿verdad? Para ir a Egipto cuando hubo hambruna, pero él lo recorrió con siervos, con animales, con su familia, con provisiones, y con todo y eso, recorrer el desierto con provisiones es difícil. Imagínate una mujer sola, embarazada. El registro bíblico no nos dice cuántos meses de embarazo tiene. Una mujer sola, embarazada, recorriendo todo lo que implica andar por el desierto. Por el día, calor profundo. No hay vegetación, no hay muchas fuentes de agua. Pueden existir tormentas de desierto que cambian todo el panorama. Por la noche, extremo frío. Y a eso fue lo que Agar decidió enfrentarse. Si a eso fue lo que ella decidió enfrentarse, su situación en su casa era insostenible. Y allí ella fue caminando por el desierto. Me imagino la incertidumbre. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué pasará con el niño que llevo en mi vientre? En ese camino hacia Shur, tal vez su esperanza era regresar a algo conocido. Así que podemos imaginar esa trayectoria, el cansancio acumulándose en su cuerpo, la sed en cada paso, el sol golpeándole en la espalda cuando pasa algo extraordinario. Porque gloria a Dios, papito Dios es extraordinario. Pasa algo extraordinario. Vamos a seguir leyendo el verso bíblico registrado en el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. El ángel de Jehová la encontró. Y ese versículo tiene un detalle impresionante que apenas nosotros discutimos. Si bien es cierto que el mismo Señor le había revelado a Abraham con su voz que tendría generaciones, y Abraham tenía esa conexión con el Dios Todopoderoso, creador del universo, es la primera vez en la Biblia que aparece el ángel de Jehová. ¿Y a quién le apareció? ¿Y quién era Agar? Una mujer, una extranjera y una esclava. Y doy gloria y honra a Dios que desde el principio en el Génesis determina que el ángel de Jehová se aparece a cualquier persona que la necesite. Gloria a Dios. Se apareció a esa mujer. Y eso revela desde el principio un dato impresionante del carácter de Dios. Una cosa es Dios y cómo nos ve. Otra cosa es la cultura y la socialización, que hasta el día de hoy hace bastante invisibles a las mujeres. Ha seguido de generación en generación, pero Dios nos ve. Desde el inicio de esta revelación, Dios deja claro que su mirada no sigue jerarquías sociales humanas. Él no se mueve por criterios de prestigio, por linaje, por estructuras que establece nuestra sociedad. Estatus social, género, riqueza, poder, todos son construcciones del hombre, sociales y culturales. Son el resultado de procesos históricos que van generación y generación. Pero la mirada de Dios no se limita a categorías. En el mundo antiguo, pues el valor de la persona estaba determinado, y eso viene hasta hoy en día, ¿verdad? Por la posición de la estructura social. Había jerarquías en ese momento claras entre libres y esclavos, entre hombres y mujeres, entre ciudadanos y extranjeros. Sin embargo, la historia de Agar, bien temprano en la historia de la Biblia, en el Génesis, rompe esa lógica humana desde el comienzo de la narrativa bíblica. En su lugar de aparecer,
como el ángel de Jehová, ¿verdad? No se apareció de primera instancia una figura poderosa, algún patriarca profeta, algún rey o reina, algún juez o jueza, no. Se apareció a una mujer esclava y extranjera. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, esta misma verdad toma claridad. El apóstol Pedro, al comprender el alcance universal del Evangelio, declara en el libro de Hechos 10, 34 y 35, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, gloria a Dios. Con estas palabras se reconoce que el favor de Dios no está limitado por fronteras culturales, ni etnias, ni sociales. El apóstol Pablo reafirma esta misma idea en Romanos 2:11. Dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no existen jerarquías humanas que tantas veces organizan nuestras sociedades. Dios no mide el valor de las personas según su historia, según su posición familiar. De igual manera, el apóstol Pedro vuelve a recordarlo cuando escribe a la iglesia, y está registrado en Pedro 1:17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. E insiste la Escritura en que el Señor no hace acepción de personas, pero quizás uno de los textos que lo dice explícitamente está en Gálatas 3:28, cuando Pablo escribe, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Alabo y glorifico el nombre de Dios, porque tuvo compasión de Agar en el principio y desde el principio demostró su misericordia sin hacer acepción de personas. Y eso nos da una profundidad de cómo es el carácter de Dios. Es un Dios de misericordia, que su mirada nos alcanza a cada uno de nosotros. Hay un detalle extraordinario, más allá de que el ángel se detiene y habla con Agar. Sigamos la escritura. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. La llamó por su nombre. Estoy casi segura que todas las veces que llamaban su nombre en su vida, en la casa de Abraham y Sarai en ese momento, era para requerir un servicio de ella. Nadie la había visto como la vio el ángel de Jehová, que la llamó por su nombre. Cuando tú estás en una situación, ¿verdad?, que estás con un grupo de personas y de momento alguien te llama por tu nombre, que tú no sabes que te conoce, tú te sientes abrazado en ese momento, porque la persona inmediatamente te dice algo por lo cual te conoce, que es positivo, y en ese momento tú te sientes como que tu cuerpo recibe un abrazo cuando alguien te reconoce por su nombre. Hasta ese momento habían hablado sobre ella, habían tomado decisiones de su vida, nadie le había preguntado para dónde iba o para dónde venía, pero Dios la llama por su nombre. Iglesia Adventista de Espinar, mujeres de la Iglesia Adventista de Espinar, amigos y amigas que nos sintonizan a través de las redes sociales, Dios te llama por tu nombre y eso es maravilloso. Tiene grande misericordia de ti en todo momento. Esta verdad de que nos llamen por su nombre
aparece repetidamente en las Escrituras. El profeta Isaías transmite estas palabras de parte de Dios cuando dice, Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres. En otro pasaje el profeta afirma que Dios llama a las personas por su nombre. La relación que tiene Dios con la humanidad, hombre, mujer, judío, hebreo, esclavo, libre, con la humanidad, con todos, es personal e íntima, no es anónima. Él conoce nuestras historias, conoce nuestros caminos, conoce nuestros nombres. El salmista expresa esta misma idea con una imagen que está impresionante cuando dice, el que cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. El Dios que sostiene el universo conoce el nombre de cada estrella y conoce el nombre de cada uno de sus hijos. Y el profeta Jeremías revela aún otra dimensión de este conocimiento divino que también venía hacia Agar. Antes que te formara, dice Jeremías 1:5, en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué. Así que el Señor no solo manda a su ángel de Jehová para que se presente por primera vez en la historia bíblica a una mujer, sino que la llama por su nombre. Y allí continúa esa conversación. Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Verso 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia para que no podrá ser contada como una multitud. Se le apareció el ángel de Jehová, la llamó por su nombre y le dio promesa. El Señor, en su misericordia que es tan y tan grande que nosotros no podemos entender, nos da promesa a cada uno de nosotros. Y entonces en esa conversación que entonces tiene Agar con el ángel del Señor, le dice en Génesis 16:13, entonces el nombre del Señor con que ella hablaba, dice, tú eres el Dios que me ve. Gloria a Dios. En hebreo la expresión es Erroi, que significa el Dios que me ve. Se le aparece el ángel de Jehová, la llama por su nombre, le da promesa y la ve. Ella estaba invisible, pero alguien la veía. El Señor Todopoderoso, Dios creador del universo, la ve. Así que ese nombre de Erroi nace en el desierto para alguien que ha sido hasta ese momento marginada, invisibilizada. Ser vista es un acto profundamente restaurador. Así que la mirada de Dios nos reconoce y muchas veces lo reconoce, la Biblia lo repite en muchos lugares. El salmista lo expresa de manera bien personal. Salmo 139 del 1 al 3. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. El Señor nos ve desde nuestro vientre. Nos dice la niña de sus ojos. Sabe cuántos cabellos tenemos. Él nos ve y Él nos conoce, aun cuando ahora en el 2026 podamos tener situaciones en las que nos sintamos invisibles.
Allí está ella en el desierto. Y ustedes saben que el desierto se repite muchísimas veces en la palabra, y el desierto puede ser sinónimo de dolor, el desierto puede ser sinónimo de depresión, el desierto puede ser sinónimo de caída, no la caída literal como yo les conté al principio, pero una caída espiritual que de momento tú te sientes en el valle de las sombras, en el pozo cenagoso. Ese puede representar el desierto, y allí ella estaba en el desierto, y el Señor la vio, la escuchó y convirtió ese lugar de dolor en un lugar de esperanza y transformación, y en un lugar de encuentro. Ella fue huyendo por el dolor, pero salió del desierto con una promesa, con una revelación. Lamentablemente, esa no fue su única vez en el desierto. Ya su segunda vez en el desierto, la primera vez ella toma la decisión, ella huye. La segunda vez en el desierto fue porque fue expulsada. Ya había nacido su hijo Ismael, y en ese interín el Señor, que le iba a cumplir la promesa a Abraham y Sara, se las iba a cumplir, pero ellos se adelantaron. En ese interín, Sara, a su larga edad, salió embarazada y pues tiene el hijo de la promesa. Pero ya había nacido Ismael, y tenía Ismael unos 13 años cuando de nuevo pues se vinieron los conflictos, ¿verdad?, entre familias. Y en esa ocasión, con dolor en el corazón de Abraham, porque era su hijo con el cual había compartido 13 años, en esa ocasión les dio, ¿verdad?, su agüita, les dio su pan, pero les dijo, pues, lamentablemente, tienes que irse. Y nuevamente Agar enfrenta el desierto. Y es que el desierto en nuestras vidas no es unilateral. No nos caemos una sola vez. Nos caemos varias veces. Yo sé que cada uno de ustedes está pensando en ese desierto individual que cada uno ha tenido. No nos pasa una sola vez, nos pasa en múltiples ocasiones en las que podemos caer en ese desierto. Así que vuelve esa segunda escena en el desierto, años más tarde, esta vez con su hijo Ismael. Pero la situación es más fuerte en ese momento, después de esas tensiones que tuvieron. El texto bíblico dice, cuando el odre de agua queda vacío, y esta escena es devastadora para todas las que sean mamá o las que podemos empatizar con ese momento. Tú ver que no tienes potestad para poder ayudar a tu hijo, a un ser amado, y sabes que lo que va a pasar en ese momento no puedes hacer absolutamente nada, y que tu amado puede morir en esa situación. Es algo desesperante. Agar coloca al niño debajo de un arbusto y se aparta a cierta distancia porque no quiere verlo morir. Podemos imaginar el dolor de ese momento, ese miedo profundo de experimentar. Entonces ocurre nuevamente la intervención de Dios. Génesis 21, 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó nuevamente a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Dios no solo lo ve, también lo escucha. Y en ese momento el ángel le recuerda lo que cambia completamente, la promesa que ya él le ha hecho al niño, y le dice, levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Es decir, el desierto no era el final de su historia. El desierto no es el final de tu historia. Había promesa y se reiteró la promesa. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, registrado en Génesis 21, 19.
La Escritura no dice que creó el pozo en ese momento. Dice que abrió sus ojos. El agua estaba allí. Lo que cambió fue su mirada. A veces en el desierto puede que nos sintamos completamente solos. Y la provisión de Dios puede que esté allí al frente, pero nosotros no la vemos. Tenemos que clamar a Dios para que cambie nuestra mirada y podamos ver la provisión. Por eso Moisés, al recordar la travesía de Israel por el desierto, dice en Deuteronomio 2:7, el Señor, Dios, tu Dios, te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él conoce tu caminar por este gran desierto. El Señor tu Dios ha estado contigo estos 40 años y ninguna cosa te ha faltado. El Señor conoce lo que es el caminar por el desierto. Es un lugar de transferencia y de transformación. Conoce el camino, conoce cada paso, conoce cada momento del cansancio y conoce la incertidumbre. El desierto, esa caída, no significa la ausencia de Dios. Muchas veces significa llegar a otro lugar, transformación, con un espíritu renovado, más empáticos, más misericordiosos, más dispuestos a estar atentos a su voz. El Salmo 107 lo expresa con una imagen poderosa cuando dice que Dios convierte el desierto en estanques de agua y tierra seca en manantiales. El mismo lugar que en un momento parecía inhabitable se convierte en un lugar de vida. Agar, en esa segunda ocasión, un poquito más difícil que la primera, pensaba que el desierto era el final de su historia, y cómo no. Pero Dios convirtió ese lugar en una promesa donde le dijo que su vida sería preservada y donde su hijo sería padre de naciones. Y es verdad. Y el Señor también habla eso a nuestras vidas. A veces nosotros atravesamos desiertos que parecen no tener salida. La incertidumbre, dolor, depresión, tristeza, duelo, una enfermedad inesperada que llega de momento, un hijo o una hija apartada y que nos duele en el corazón, problemas económicos, problemas en nuestro trabajo. Puedo seguir mencionando y yo sé que algunos de esos resuenan con cada uno de ustedes. Abusos, bullying en la escuela, desde niños, los niños enfrentándose a ese acoso. Todos esos desiertos los estamos viviendo y los hemos vivido. Hay muchos desiertos en nuestra vida cotidiana. Hay desiertos que comienzan con ese diagnóstico inesperado que transforma nuestra vida de la forma en que miramos el futuro. Hay muchos desiertos que se adoptan de diferentes formas, pero la historia de Agar nos recuerda una verdad poderosa. El Dios que la vio en el desierto nos ve a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Glorificado sea su nombre. Que Él nos ve, Roy nos ve a cada uno de nosotros. Él ve tu corazón, conoce tus historias, ve tus lágrimas, que muchas veces las haces en silencio y nadie las percibe. Ve los momentos en que tu corazón está abatido y cansado, en el momento en que te tropiezas con esa roca, te caes y piensas que no vuelves a levantarte, que lloras porque te caíste en esa situación. Él ve, escucha, te llama por tu nombre y te da promesa. Promesa de acompañamiento. Te recibe en sus brazos poderosos. Promesa de acompañarte en este lugar que ha sido pecaminoso. Él dice
que te ve. Te dice que en el mundo vas a tener aflicciones, pero te da promesa de que ha vencido al mundo y te da promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Te da promesa en el presente y te da promesa en prospectivo para tu futuro. Aún en el desierto hay propósito. Aún en el desierto hay promesa. Pensamos a veces que no podemos salir de esa oscuridad, pero la Biblia nos enseña que el desierto no es el final y lo hizo a través de una mujer que parecía ser invisible. Le dio visibilidad para darle su promesa, hablarle y llamarle por su nombre. Allí Agar descubrió que el Señor la escuchaba, como puedes descubrirlo hoy tú también o reiterarlo. Por eso ella pudo decir algo: tú eres el Dios que me ve, el Roy, el Dios que ve cuando nadie más ve, el Dios que escucha cuando nadie más escucha. Y quizás hoy tú necesitas recordar esa verdad, que no estás solo, mujer de la Iglesia Adventista de Aguada, que no estás sola, que Dios está contigo, que nunca te abandona, que no pasas desapercibido ante su presencia, que cuando alguien está en el desierto, su historia no significa un fin, significa un propósito y un cambio, que Dios revela provisión. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que nos ve, un Dios que nos escucha, un Dios que camina con nosotros en medio del desierto, y por eso no estamos solos. Si camino por las aguas, sé que a mi lado tú estarás. Cuando pase por el fuego, sé que mi vida cuidarás. En el valle de las sombras, no temeré, sola no estoy, sola no estoy. Dios está conmigo, nunca me abandona, sola no estoy, sola no estoy. Dios está conmigo, nunca me abandona. En el tiempo de angustia, tu luz siempre me guiará. Las tinieblas no me alcanzarán, yo camino junto a ti. Señor, tú luchas mis batallas y no temeré, sola no estoy, sola no estoy. Dios está conmigo, nunca me abandona, sola no estoy, sola no estoy. Dios está
redimiste, diste tu vida en la cruz. Me salvaste, redimiste, diste tu vida en la cruz. Me salvaste, redimiste, yo soy salva por tu cruz. Tú mi fuerza, mi defensa, mi refugio en tempestad. En las pruebas siempre has sido fiel y sanaste mi interior. Sola no estoy, sola no estoy. Dios está conmigo, nunca me abandona. Cántalo conmigo. Sola no estoy, sola no estoy. Dios está conmigo, nunca me abandona. Sola no estoy, sola no estoy. Dios está conmigo, nunca me abandona. Solo no estás, solo no estás. Dios está contigo, nunca te abandona. Sola no estoy, sola no estoy. Dios está conmigo, nunca me abandona. Sola no estoy, Dios está conmigo, nunca me abandona. Gloria a ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque desde el principio estableciste que no haces acepción de personas. Por eso, no importa que seamos hombre, mujer, libre, esclavo, judío, tú estás con cada uno de nosotros. Gracias por darnos testimonio a través de la historia de Agar y nosotros poder saber hoy y reiterar que nos ves, que tienes promesa para cada uno de nosotros y que nos escuchas. Gracias por tu promesa y que se sostenga en nuestra vida, se sostenga en nuestras caídas, se sostenga en nuestro desierto, se sostenga cuando nos sentamos invisibles, porque sabemos, oh Dios, que tú nos ves y nos das promesa. Gracias, en el suficiente nombre de Jesús. Amén y amén.